Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo 28º del tiempo ordinario, y este domingo es día 13 de octubre. Ya estamos casi a la mitad del mes del Rosario y renovamos, como cada día, nuestro compromiso de rezarlo diariamente en honor de la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella muchas gracias espirituales y el crecimiento de las virtudes teologales y de la humildad y de la mansedumbre y de la prudencia. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura del Antiguo Testamento es muy corta y solamente nos merece la pena comentarla en cuanto que, como ustedes saben, siempre está en relación con el Evangelio. A modo de preparación para entender mejor el Evangelio o conectar la buena noticia de Jesús con la revelación del Antiguo Testamento. Hoy leemos un breve texto del libro de la sabiduría, otro libro sapiencial. No aquellos libros que nosotros hemos escuchado brevemente la anterior semana. Escuchamos algún tiempo al libro del Eclesiastés, también al libro de Job y antes al libro de los Proverbios. Hoy es el libro de la sabiduría. Del capítulo 7, los versículos 7 al 11, que dice así: supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y a su lado nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Tiene en sus manos riquezas incontables. En muchos libros del Antiguo Testamento, y en los Salmos y en todos los libros sapienciales, se utiliza mucho como recurso poético el paralelismo, es decir, repetir en un verso lo mismo que se ha dicho en el verso anterior, pero con otras palabras. Se busca en ahondar en la misma idea y llevar al lector precisamente a grabar más fuertemente esa idea en su corazón. Aquí, en este primer díptico, parece que se hacen equivalentes la prudencia y la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Por tanto, la prudencia o la sabiduría parece que en este contexto resultan sinónimos. Y además se nos viene a decir que ambas, o la misma, si es una única realidad espiritual, son dones de Dios, regalos de Dios. Pero los regalos de Dios, sus gracias, hay que pedirlos. Como el Señor nos enseña en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Supliqué, invoqué. Es toda una invitación del libro de la sabiduría. Todo lo que a nosotros nos falta
y todo lo que nos falta, que es bueno, que es necesario incluso para nuestra salvación, tenemos que pedirlo confiadamente a Dios y esperar alcanzarlo, no de nuestros merecimientos, sino de la bondad del Señor, de su generosidad extraordinaria. Pero, ¿qué quiere decir esta prudencia y esta sabiduría o espíritu de sabiduría que se han pedido, se ha invocado y han venido al orante, le ha sido dada al orante? Nosotros podríamos, desde una perspectiva teológica y de teología moral, comentar esa virtud moral o cardinal que es la prudencia. Pero yo no voy a hacer esto. También podría comentar que es la sabiduría como un don del Espíritu Santo. Pero tampoco vamos a hacer esto. Vamos a entenderlo desde una perspectiva de un oyente de la palabra de Dios llano, quizás de aquella época, quizás de la nuestra. Todo ello sigue siendo palabra de Dios, y palabra de Dios que se dirige principalmente a los sencillos, a los que se hacen como niños, como nos decía el Evangelio del pasado domingo. Esta sabiduría o prudencia espiritual es la capacidad, la gracia que el hombre recibe para captar lo que es verdaderamente esencial en la propia vida, lo que es imprescindible, lo que debe constituir el núcleo de nuestra entrega a Dios. La sabiduría implica ser capaz, por tanto, de detectar qué es esto esencial y ordenar todo en la vida a partir de prioridades. Y esta prioridad que me otorga la sabiduría me dice que lo fundamental, que el tesoro de mi vida es Dios, o es el Hijo de Dios encarnado, es Cristo nuestro Señor. Es el valor supremo, el tesoro escondido, ante el cual todo debe ser subordinado. Y si es necesario, como diría Pablo en la carta a los Filipenses, todo tiene que ser estimado y reputado como basura, con tal de alcanzar a Cristo. La sabiduría es la que permite que no nos sintamos deslumbrados por los bienes de este mundo, que nos atraen, que nos solicitan. No, que descubramos la belleza escondida, que encontremos el tesoro oculto, y que esa belleza y que ese tesoro de valor incalculable los antepongamos a todo, a cualquier otra realidad. Y esta luz para descubrir lo que está oculto a los ojos de la mayoría de los hombres, esa luz que me lleva a vivir en la verdad, esa es la sabiduría, esa es la prudencia espiritual. ¿Ven? Así lo podemos entender sin necesidad de hacer recurso a la teología. Ahora, consecuentemente, con esta aclaración que yo les he hecho, entendemos lo que sigue. La preferí a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. La riqueza mundana, la riqueza material, no vale nada en contra de ese tesoro escondido, de esa belleza oculta. La preferí al poder, es decir, los cetros y tronos, que son símbolos de realeza. Esa sabiduría me permite descubrir una realeza infinitamente superior, y también la preferí, tuve a su lado en nada a la riqueza material, ni el poder, ni el dinero. Sigue diciendo, no la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. Se habla de tres cosas que
para los hombres son valiosas, quizás por ser escasas, y se les atribuye un valor puramente convencional, que son las piedras preciosas, el oro y la plata. Pues bien, esa sabiduría, esa prudencia espiritual no puede ser equiparada, no puede ser comparada ni a la piedra más preciosa, ni al oro, ni a la plata. Si se comparara al oro, este último parecería solamente un poco de arena. Si se le comparase la plata, esta parecería como un poco de barro. Arena y barro, nada. La sabiduría es más preciosa. Todas son comparaciones para exaltarla. La quise añade más que a la salud y la belleza. Efectivamente, porque la salud de este mundo, que hay en este mundo, pasa. Las enfermedades son inevitables y la muerte es el desenlace de toda la vida en la tierra, de la vida humana, de la vida animal o de la vida vegetal. Por eso, más que a la salud, debe preferirse esta sabiduría que nos granjea la entrada en el reino del cielo. Y también la prefirió a la belleza, porque la belleza de este mundo termina marchitándose, ajándose, desapareciendo, mientras que la sabiduría en sí misma tiene una belleza que es inmortal. La preferí a la misma luz porque su resplandor no tiene ocaso. La luz del mundo sí tiene ocaso, cada día se oculta la luz, desaparece y vienen las sombras, porque se pone el sol. La sabiduría, en cambio, alumbra día y noche en todo momento. Nos permite vivir en la verdad, a la luz de la verdad. Y recuerden ustedes lo que dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios que nos orienta y nos instruye es luz. Por tanto, la sabiduría es luz para el hombre y ha de ser preferida a la luz material, a la luz terrena de este mundo. ¿Por qué? Porque su resplandor no conoce ocaso, anochecer. Termina el texto diciendo: con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. Es decir, esa sabiduría espiritual, esa prudencia espiritual, se sitúa a la base de todos los bienes espirituales que podamos alcanzar. Porque Dios precisamente concede sus dones, sus gracias, a los que son humildes y se los niega a los soberbios. La sabiduría espiritual nos enseña a orar como conviene, nos enseña a aceptar nuestra pequeñez, nos enseña a vivir en nuestra infancia espiritual, para así alcanzar todas las riquezas, todos los bienes juntos, como dice el texto. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene en sus manos riquezas incontables. Que nosotros también este domingo pidamos al Señor su sabiduría, esa luz que nos permita vivir en la verdad y ordenar con criterio todos los bienes, para tomar conciencia de que Cristo nuestro Señor es el mayor de ellos, es realmente el verdadero y único tesoro de nuestras vidas.
Después de esta lectura vamos a escuchar la segunda lectura, que es todavía más breve, solo 2 versículos, de la carta a los Hebreos, capítulo 4, los versículos 12 y 13, que dicen así: Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La primera lectura, en principio, está en relación con el Evangelio, pero la segunda, normalmente, no parece tener nada que ver con las otras 2. Sin embargo, por lo menos este domingo sí que le podemos ver alguna relación. Porque ya hemos visto en el libro de la sabiduría que para alcanzarla era necesaria la oración. Era preciso invocar, era preciso suplicar para que la sabiduría le fuese enviada, conferida al orante. Pero en este breve texto de la carta a los Hebreos se nos está diciendo que tenemos que prestar confianza a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser para nosotros no solamente luz en nuestro camino, que nos oriente por dónde avanzar, dónde buscar, a dónde encaminar nuestros pasos, sino que también la palabra de Dios es nuestra más eficaz arma espiritual. Y como para alcanzar las virtudes hemos de luchar contra los enemigos del alma, inmediatamente esta carta a los Hebreos nos muestra cuál es el primero, o la primera, mejor dicho, de las armas espirituales, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es palabra viva porque no deja de decirse y repetirse y se actualiza continuamente cada vez que un cristiano lee, proclama esta palabra. Es viva y eficaz porque nos lleva a obtener aquello mismo que nosotros al leer anhelamos. La palabra realiza aquello mismo que anuncia. Es palabra viva porque es palabra de Dios. Y fue pronunciada ayer, es pronunciada ahora mismo y será pronunciada mañana. Es viva, actual y es eficaz. Más tajante que espada de doble filo, porque la palabra de Dios corta, y nos corta a nosotros mismos, y nos hiere en nuestro interior, nos hace daño, porque nos pone delante de un espejo ante el cual no todos, ni siempre, querríamos nosotros vernos. Nos descubre con la fealdad del pecado que anida en nosotros. Nos reproduce con toda esa ignorancia y estupidez que nos aleja inmensamente de la sabiduría y de la prudencia. Es, por tanto, más tajante que espada de doble filo, porque pretende separarnos, cortarnos de todo aquello que nos atrae, pero no tiene un valor intrínseco, más aún nos aparta del reino de Dios. Es más tajante que espada de doble filo, que al dar los golpes, no solo en una dirección, blandiéndola unas manos fuertes, no solo cuando agita la espada en una dirección, sino cuando la agita en la dirección contraria, retrocediendo. La espada tiene también allí filo y tiene capacidad de herir. Penetra, sigue diciendo el autor de la carta a los Hebreos, hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. No vamos a profundizar en esto, ni tratar de discernir qué es el alma y qué el espíritu, porque desde distintas perspectivas, desde distintas interpretaciones, se puede definir el alma y el espíritu
como la misma cosa o como cosas diversas, y según quién es el que habla, pues cada una de las dos cosas quiere decir o quiere referirse a una realidad o a la contraria. Da lo mismo. Lo cierto es que si llega hasta las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y más hondo hasta donde se dividen el alma y el espíritu, eso es algo tremendamente, o que puede ser tremendamente doloroso y al mismo tiempo interior. Hasta ahí penetra, hasta lo más profundo de mi corazón, y deja al descubierto todo lo que nosotros procuramos a veces ingenuamente esconder. Por eso añade el autor, nada se le oculta. Es imposible ocultarle nada a la palabra de Dios. Nos descubre todo, nos descubre el corazón de Dios, pero la palabra de Dios nos descubre nuestro propio corazón. Añade, después de decir nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ese a quien hemos de rendir cuenta es Dios, y para él todo está patente y descubierto. Ya lo decía Jesús en el Sermón de la Montaña. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Nada hay escondido que no salga a la luz. No pensemos que a veces el mal que hacemos por quedar oculto a nuestros prójimos pasa desapercibido a los ojos de Dios. Para Él, nuestra interioridad, nuestro corazón, está verdaderamente al desnudo, todo patente y descubierto. No porque Dios se convierta en ese gran hermano que nos vigila, que nos censura y critica, que finalmente nos condena. No, no es el ojo curioso o implacable o lleno de dureza. Es el ojo de un padre que nos quiere, que se complace con sus hijos, que siente ternura por ellos. Como dice el salmista, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa y se acuerda de que somos barro. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.